Saludos, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano en Cristo, Michael Rivera. Es para mí un placer estar aquí esta noche junto con ustedes, para los que nos están viendo en vivo a través de la plataforma Zoom. Y también le damos la bienvenida a todos los que posteriormente nos estarán viendo a través de la plataforma de YouTube. Gracias por estar ahí. Yo espero que esta serie de cómo Dios nos habla sea de beneficio a sus vidas como lo ha sido para nosotros. Tenemos preguntas, tenemos situaciones, queremos saber cuándo Dios nos está hablando, queremos saber cómo nos está hablando, porque no sé, quizás a ustedes, pero nosotros tenemos decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida y queremos saber que Dios nos está hablando y qué es lo que nos está diciendo. Así que por eso es que hemos tomado la decisión de hacer esta serie y espero que sea de bendición a sus vidas. Así que oramos y luego de orar le paso la parte a mi esposa de Giles. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de esta forma. Señor, tu palabra dice que tu Santo Espíritu es nuestro Maestro. Tú dijiste, Señor Jesús, que Él os enseñará, Él os guiará. Señor, y aquí reconocemos al Espíritu Santo como nuestro Maestro. Enséñanos, Señor, abra nuestros espíritus, habla nuestras vidas. Haz, Señor, que esta palabra que vamos a recibir, que cale en lo más profundo de nuestro corazón y que se quede en nuestras vidas para que podamos ponerla en práctica en el momento que sea necesario. Te pido que tú Amén. unjas a mi esposa, que Señor, mientras ella da esta clase, que sea tu Espíritu Santo poniendo palabras en su boca, en su corazón, para ministrar a nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos las gracias, te damos gloria y honra. Amén y amén. Sigue, mi amor, te deseo la parte, que Dios te use. Amén. Muchísimas gracias, Michael. Gracias por orar por mí. Yo sé que llevas un tiempo orando por esta clase. Yo sé que la palabra de Dios hará la obra para la cual ha sido enviada. Saludos a todos los que se conectan en esta plataforma. Durante las pasadas clases hemos aprendido sobre cómo Dios nos habla a través de distintas maneras. Hemos aprendido acerca de la profecía. Mi esposo dio una clase tremenda sobre la profecía. Hemos aprendido de cómo Dios nos habla a través de su palabra. También compartimos una lección sobre cómo Dios nos habla a través de las artes. Yo les recomiendo que vaya a nuestro canal de YouTube por Dindy Quiles, allí se mantenga bien informado de todas las clases que hemos compartido sobre este tema. Hoy, a través de las historias de la Biblia y testimonios personales, profundizaremos un poco en cómo Dios nos habla a través de las circunstancias, enfocándonos en aquellas ajenas a nuestra voluntad, y también responderemos a preguntas existenciales tales como ¿por qué las personas buenas pasan por cosas malas? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios nos creó si sabía que íbamos a sufrir? ¿Por qué no, qué nos puede hablar Dios a través de las circunstancias? Y yo creo que todos los que estamos aquí podemos confirmar que sin duda la vida en la tierra consta de buenos y malos momentos, muchos de ellos como consecuencia de nuestras malas decisiones, pero otros que si nosotros buscarlos o provocarlos, pues nos causan mucho pesar. Sin embargo, dentro y fuera de ellos, Dios siempre nos comunica algo y nos enseña cosas maravillosas. Y yo creo que este tema es súper importante y súper relevante porque el enemigo precisamente utiliza muchas veces las malas circunstancias precisamente para hacernos dudar de la voz de Dios. Y si hay algo que quiero que ustedes recuerden antes de comenzar a adentrarnos en el tema, es que hay dos pasajes bíblicos clave para esta lección. Primero es Jeremías 29:11, que dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y esto ha sido uno de los pasajes bíblicos de los cuales nosotros como creyentes nos hemos tomado personalmente. Yo sé que hay veces que Dios traía una palabra específica para un pueblo, pero yo creo que esta es una de las palabras que a muchos de nosotros nos da consuelo, es el saber que nosotros no estamos en esta vida al azar ni por coincidencia, que el autor de la vida, el Señor, Dios Todopoderoso, nos creó a cada uno con un propósito y con un plan bueno de bienestar y no de calamidad, es decir, no para nuestra desgracia. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestra misión es la siguiente, es conocerle a Él, glorificarle y cumplir con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, discipular, sanar, libertar y bautizar.
quieren más información sobre esto se encuentra en Marcos capítulo 16. Y otro pasaje bíblico que quiero que tengan en mente es el de Romanos 8:28, que dice lo siguiente: sabemos que Dios va preparando todo, y esa palabra ahí hay que subrayarla, todo, para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Así que los que aman a Dios, o más bien los que amamos a Dios, debemos entender que las circunstancias de la vida, sean buenas o malas, pueden obrar para bien y ayudarnos al cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra. Y uno se preguntará, pero ¿cómo así? ¿Cómo puede una mala circunstancia obrar para mi bien? Bueno, yo quiero que consideren también el pasaje bíblico de Mateo 25, donde aquí se habla del juicio final. Y presten mucha atención, presten mucha atención. Voy a estar leyendo del verso 31 en adelante. Y dice así: cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese, vendré como un rey poderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaré a los malos de los buenos, como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos: mi Padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino que mi Padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa, o te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo o en la cárcel o que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados: aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Mm. Aquí vemos muchas circunstancias que rodean la vida de muchos seres humanos en la tierra. Vemos hambre, desnudez, escasez, sufrimiento, dolor. Y aquí Dios nos está trayendo una enseñanza sumamente importante. Dios nos está diciendo que estas son oportunidades para nosotros movernos como iglesia a obrar con bien, ser sus manos y sus pies y hacer evidente su amor como si lo hiciéramos a Él mismo. Esta es la respuesta, yo creo que esto es parte de la respuesta a la pregunta: ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, sí hay sufrimiento en el mundo a causa del pecado, pero también es una oportunidad para hacer evidente el amor de Dios en otros. También estas circunstancias existen para que también nosotros podamos consolar a otros de la misma manera que nosotros hemos sido consolados por Él. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1, del 4 al 7, que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que hay un plan mucho mayor que nosotros podemos ver en el sufrimiento que nosotros tenemos que padecer. No simplemente se conforma a las circunstancias terrenales, sino a la consolación que vamos a recibir en Cristo Jesús
por toda la eternidad, que si nosotros sufrimos por Cristo, también reinaremos con Él. Y también nosotros seremos consolados con esa consolación. Ahora miremos el ejemplo de Job. Honestamente, es uno de los hombres de la Biblia que más podemos decir que más admiramos, pero a la vez nadie quisiera atravesar por las mismas circunstancias que Job atravesó. Si alguien le preguntara qué personaje bíblico le gustaría ser, yo dudo mucho que alguien levante la mano y diga, yo quiero ser Job. Bueno, dice la Biblia, ¿verdad? En el primer capítulo del libro de Job, que este era un hombre justo y piadoso, quien vivía en la tierra de Uz con una gran familia, con muchas riquezas y prosperidad. O sea, Job era un hombre que tenía, bueno, todo lo que humanamente hablando, yo creo que todos quisiéramos tener. Quisiéramos tener familia, riquezas, ser próspero en todo lo que nosotros hagamos. Y algo que me llama mucho la atención es que la vida de Job era tan impactante, ¿verdad? Que el relato de su historia, fíjate que no comienza en la tierra, comienza en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué comienza en el cielo? ¿Saben por qué? Porque Job era conocido por Dios. Yo quiero abrir un paréntesis aquí para explicar lo que implica el ser conocido por Dios. Ustedes saben que aunque Dios nos creó a todos, solo Él conoce íntimamente a los que procuran tener una relación con Él. Mateo 7:23 contiene una de las declaraciones más impactantes que Jesús dio en el Nuevo Testamento, que dice lo siguiente: y entonces les declaré, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ya de plano, Job aquí tenía una gran ventaja. Él era conocido por Dios porque tenía intimidad con Dios. ¿Qué hacía Job? Job siempre le ofrecía sacrificio a Dios, honraba a Dios en todo, honraba a Dios con sus bienes. Era un hombre de oración, era un hombre de entrega. Así que cuando nosotros atravesemos una circunstancia lamentable, yo creo que antes de nosotros cuestionarnos el por qué, lo primero que debemos saber y estar claros es, ¿acaso Dios me conoce? ¿Estoy llevando yo una vida de intimidad con Dios? En una ocasión, ahí en el cielo, dice este libro, ¿verdad? Que Satanás se presenta ante Dios desafiando la fidelidad de Job, argumentando que Job solamente era fiel a Dios por la protección y las bendiciones que recibía de él. Entonces Dios, en su soberanía, permite que Satanás pruebe a Job, quitándole sus bienes, sus hijos y salud, pero sin tocar su vida. Y me llama mucho la atención esa parte de sin tocar su vida, porque esto respalda lo que dice la palabra de Dios. En Lamentaciones 3:37-38 dice, ¿puede acaso suceder algo sin el permiso de Dios? La respuesta es no. Pero esto es algo que nosotros debemos considerar obviamente desde una perspectiva espiritual, porque esto nos, a veces lleva a muchas personas a cuestionarse por qué Dios permite esto. ¿Por qué las personas buenas pasan por cosas malas? Y es una pregunta muy común que muchos de nosotros nos hemos hecho. Y yo digo que en efecto, dice la Biblia en Romanos 3 que por cuanto todos nosotros pecamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Marcos 10 dice, solo bueno es uno, y es Dios. Así que realmente lo que nos justifica no somos nosotros mismos ni nuestras buenas obras, sino la fe en Jesucristo, la fe en Dios. Y Job era un hombre de fe y por eso él era considerado un hombre justo. Así que esto es uno de los fundamentos del cristianismo, que nosotros somos justificados por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en Romanos 5:1. También Romanos 3:24-25 afirma que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Así que Job no era justo por sus buenas obras. Job era justo, era justificado por su fe. Pablo enfatiza esto en Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
Así que esto excluye cualquier mérito humano. Ya entendiendo entonces por qué Job era considerado un hombre justo, podemos entonces nosotros continuar con esta historia. Así que las circunstancias que rodeaban a Job, honestamente, no eran las que nosotros esperaríamos de un buen hombre que era considerado justo, ¿verdad? Sin embargo, en el plan de Dios, las circunstancias que Job tuvo que atravesar eran parte del plan para demostrar muchas cosas. Bueno, entre ellas, número uno, es que pese a lo malo que nos pase, nosotros podemos elegir serle fiel a Dios haciendo lo correcto. Mientras que muchas personas, en lugar de Job, hubieran tomado otras decisiones, se hubieran rebelado, hubieran abandonado la fe, hubieran incurrido en maldiciones, en vicios, en actos violentos para aplacar su dolor, se hubieran hecho daño a ellos mismos o a otras personas. Job no hizo eso, sino que él decidió honrar a Dios diciendo lo siguiente: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esto lo dice en Job 1:21. ¿Qué nos dice Dios cuando atravesemos por una mala circunstancia? Yo te he dado el poder para vencer. Yo te he dado el dominio propio. Te he dado el Espíritu Santo para que tú puedas vencer con el bien al mal. Todo lo puedes en mí que te fortalezco. No estás solo. Confía. Tú tienes el poder de elegir hacer lo correcto delante de mí. Puedes honrarme en esto. También esta historia de Job nos enseña que Dios es nuestro mejor amigo. A través del sufrimiento, Dios puede revelar los corazones. Es algo duro, pero es algo necesario. Cuando leemos la historia de Job, los amigos de Job lo juzgaron, ¿verdad? Injustamente, pensando que lo que le pasaba era consecuencia de su pecado. Y aquí se menciona muchísimo, Elifaz cuestiona su integridad, Bildad afirma que Dios nos rechaza al íntegro, Sofar insinúa que Job ha oprimido a los pobres y que se ha adueñado de las cosas ajenas, de las casas ajenas. Así que todos sin excepción interpretan el sufrimiento de Job como un castigo divino por pecado, ignorando que Job era un hombre recto ante Dios. Pero ante esto, ¿sabe qué? Dios no se quedó de brazos cruzados. Él reprendió a los amigos de Job por sus falsas palabras y restauró a Job con el doble de lo que tenía. Le dio nuevos hijos, le dio más riquezas y una larga vida, demostrando así el tercer punto, que es que Dios retribuye, es decir, Él compensa nuestro dolor con bendición. Otra enseñanza de esta historia es que nosotros podemos llegar a conocer a Dios de cerca cuando por una circunstancia sentimos que nosotros tocamos fondo. Dice Job capítulo 42, verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que un hombre que se comunicaba con Dios, un hombre que ofrecía sacrificio a Dios, un hombre justo ante Dios, pudo decir eso luego de haber pasado por las circunstancias que pasó, por el sufrimiento, por el dolor, por el abandono, por la pérdida de sus hijos, por la enfermedad. Él pudo decir: ahora mis ojos te ven. Pudo experimentar la presencia de Dios de cerca. Y lo más lindo de todo esto es que el final de Job no fue triste, sino por el contrario fue uno glorioso. El libro de Job concluye con una restauración completa, destacando que la fe en Dios no depende, no debe depender de las circunstancias, sino de confiar en su justicia, en su sabiduría, en su soberanía, incluso cuando no entendemos el porqué del sufrimiento. También en la palabra de Dios podemos ver el ejemplo de Jonás, que atravesó por muchas circunstancias difíciles donde Dios le hizo entender, ¿verdad?, su amor y misericordia por la humanidad. Una humanidad que él mismo creó y que nunca podría huir Jonás de su presencia cuando Dios lo mande a hacer algo. Como sabemos, Jonás pues no quería, ¿verdad?, ir a Nínive a predicar. Él toma un barco hacia Tarsis y allí se encuentra con una gran tormenta. Cuando los hombres del barco echaron suerte, la suerte cayó sobre Jonás.
y Jonás le pidió que lo lanzaran al mar. La situación es que los hombres luego comienzan a adorar a Dios, al Dios vivo, al Dios de Jonás. Así que esta circunstancia obró para bien porque mucha gente se salvó, ¿verdad? Pero Jonás cae en el pez y allí dentro del pez hace una oración. Y bueno, él llega a Nínive y allí pues le predica a las personas se salvan. Él se enoja con Dios porque las personas se salvan, pero Dios le hizo ver que su amor y misericordia es mucho más grande por las personas que él creó. Él le dice, esas son personas que no saben ni dónde está, no saben distinguir entre su mano derecha y la izquierda. Y yo los creé, yo los amo. Así que las circunstancias allí le dijeron a Jonás el del gran amor de Dios. Él pudo aprender muchísimo sobre eso. Finalmente tenemos el ejemplo de Jesús, que Él es nuestra fuente de toda victoria. Por medio de Él dice que los creyentes pueden vencer al mundo, al pecado y a las tentaciones. Como dice la Biblia, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Romanos 8:37. Miren todas las circunstancias que Jesús tuvo que atravesar. Y esto está profetizado en Isaías 53, 3 al 9. Dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado por medio de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Todas estas circunstancias que rodearon a Jesucristo nos enseñan que Él fue humano, pero también que Él pudo vencer para que nosotros también ahora podamos tener victoria sobre todas esas cosas que Él atravesó. Amén. ¿Qué nos puede hablar Dios a través de las circunstancias? ¿Qué nos puede hablar Dios? Pues mire, yo tengo un listado aquí, pero son muchísimas y muchísimas cosas que Dios nos puede hablar. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo estoy contigo. Y muchas de ellas las he sacado de varios pasajes bíblicos conocidos. Josué 1:9. Joel 3:10, diga el débil fuerte soy, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pídeme sabiduría, pide discernimiento, ten fe, confía en mí, yo he vencido al mundo. En su tiempo yo haré que las cosas sucedan. Nada falta a los que le temen, no te afanes por nada, ora, presenta todo en oración. Mira con tus ojos espirituales. Santiago 4 dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Yo soy tu proveedor, tu amigo fiel, tu sanador, tu ayuda y libertador. Cuando pases por las aguas no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Job 8:7 dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Espera en Jehová, Él es fiel, Él es justo, suya es la venganza. Dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y wow, son muchas las cosas que Dios nos puede enseñar y nos puede hablar a través de las circunstancias, especialmente en aquellas que nosotros no hemos recibido, ¿verdad? Por nuestros errores, sino aquellas que simplemente están fuera de nuestro control. Pero todas ellas obran para bien porque allí podemos entender la grandeza de Dios y nuestra necesidad de dependencia de Él. Amén. Ahora yo quisiera abrir este espacio para que nos comentaran, ¿verdad? Eh, ¿Qué circunstancia difícil han tenido que atravesar y cómo Dios le ha hablado a través de ella? Y Michael, si tienes algo que agregar a los puntos que he presentado aquí. Sí, para mí, uno de los textos más famosos, parecidos a los que acabas de leer, es el de Pablo, en el cual él estaba pasando por unas pruebas y le pidió al Señor, Señor, líbrame de esto. Y la respuesta de Dios fue,
bástate de mi gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios le dijo, Pablo, mi gracia es suficiente para mí, para ti. Eso, tú tienes lo que tú necesitas en este momento. Ujú, Y, y mira, si tú te vas a Segunda de Corintios, tú puedes leer, creo que es en el capítulo 11 todos los sufrimientos de Pablo por el Evangelio. Y después Dios le dice, no, mi gracia es suficiente, aunque tú hayas sufrido tanto. Y la verdad es que cuando miramos nuestra vida en el contexto de la eternidad, dice la palabra que la Biblia aquí, que la vida aquí es como la flor del campo, que es cortada, se seca y después que se seca se echa al fuego. ujú, Y otra palabra dice que nuestra vida, ¿verdad? Este en contexto de la eternidad, es como un vapor. Y, o sea, tú ves un vapor por varios segundos, nada más. Entonces, que eso quiere decir que la vida eterna no es más importante, o sea, es muchísimo más importante ujú, por escalas de magnitud más importante la vida eterna que nuestra vida aquí en la tierra. Y a todos nos va a tocar vivir algún tipo de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es bíblico y porque la palabra dice, este texto que nos encanta citar tanto, pero no solamente lo citamos incompleto, y es la palabra que dice que no somos solamente hijos de Dios, sino que somos herederos y coherederos en Cristo. Y ahí paramos, pero ahí no para el verso. El ujú, verso continúa diciendo, si es que habéis padecido juntamente con Él. ujú, Y el padecimiento aquí en la tierra es parte de nuestra vida en Dios. ujú, Yo no veo un ejemplo en la Biblia donde alguien tuvo una vida fácil, que nunca pasó por nada, que nunca le pasó nada. O sea, eso no es bíblico. El sufrimiento es bíblico. Lo que todo el mundo padeció, mira, vete desde el principio, desde Abraham, desde Isaac, desde Jacob, desde Samuel, ujú, Josué. O sea, es una lista que no tiene fin de ujú, personas que tuvieron que sufrir, pero, pero hay un proverbio americano que dice que sin sufrimiento no hay gloria. ujú, Y eso ujú. es bíblico, es Sí. bíblico. Tenemos que padecer, tenemos que sufrir y las situaciones que vivimos lo que hacen es sacar de nosotros, es como el oro cuando sale de la mina, ese oro no tiene mucho valor, pero tiene que ser refinado para que suba en valor, o sea, para Ujú, remover la impureza, para que sea un oro puro. ¿Cómo se refina el oro? Pasándolo por fuego, no hay otra forma. Y eso es ujú, lo que Dios hace con nosotros. Por último, yo prediqué esto en una iglesia que el Señor me mostró que, que Dios le dijo a Ezequiel, le dijo a Ezequiel que le iba a hacer más duro que los diamantes. Entonces, cuando tú estudias cómo se forma un diamante, se forma con unos niveles de presión que nuestras mentes no pueden entender, ujú, no lo podemos entender, y se forman en temperaturas de calor que nuestras mentes tampoco pueden entender. Y entonces Dios le dijo a Ezequiel, no te voy a hacer como un diamante, no, te voy a hacer más ujú, duro que un diamante. Y voy a usar a mi pueblo para hacerte pasar por dolores de cabeza, por presagios en tu vida, para que tú seas más duro que un diamante. Y Ezequiel fue uno de los profetas más grandes que hay en la Biblia. Y wow. bueno, las historias no, en cuanto a este tema, de verdad que no tienen fin. Y también están nuestras historias personales. Ok, así es. Así que como cuando pasamos por una situación donde sentimos que no podemos soportar, esto es bien difícil, no puedo soportar, no puedo soportar, ¿qué nos dice Dios? Bueno, dice Primera de Corintios 10:13, afirma que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, pero fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Así que yo creo que tenemos que afirmarnos de estas palabras, ¿verdad? Que de las promesas de Dios que vamos a pasar, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos que abrir nuestra mente. Yo creo que en momentos así, pedirle al Señor, Señor,
Déjame ver con tus ojos lo que está pasando. Ayúdame a resistir en esta prueba. Señor, en ti confío. Señor, cuando estoy contigo, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La oración, la oración, la oración. Yo creo que afirmarnos más en la oración, en las promesas del Señor. Y yo pienso que, mire, estamos hoy, ¿verdad? Tal vez no estamos donde queremos estar, pero no estamos donde estábamos antes. Y hasta Amén. aquí podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. He sobrevivido 100% a todo lo que he tenido que atravesar en la vida y con la ayuda de Dios yo voy a llegar. Lo importante yo creo que ahora en adelante es fijarnos en la meta. Ok, Filipenses 3:14, mira lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando lo que queda atrás, es un acto consciente de no permanecer en el pasado. Dice, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, otro acto consciente de enfocarte a lo que está adelante, Amén. prosigo a la meta, o sea, día a día tomo la determinación de continuar adelante en el Señor para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Debe ser una oración todas las mañanas. Señor, ayúdame a dejarlo el pasado atrás, a extenderme lo que está hacia adelante, a entender que la vida en esta tierra es un suspiro, que se va rápido, que lo más importante es una eternidad con Cristo, pero mientras estoy aquí en la tierra, tú me vas a ayudar, tú vas a ser mi ayudador, mi protector, mi redentor, mi sanador. Señor, yo como hija, Señor, yo te pido que tú cumplas eso en mí, en mi vida, que Amén. tú me puedas sanar, que me puedas restaurar, que me devuelvas el gozo de la salvación, que yo pueda afirmarme en tu palabra, confiar cada día más en ti. Ayúdame, Señor, ayúdame, renuévame. Y yo creo que mientras nosotros afirmemos nuestros pensamientos en la palabra del Señor, vamos a poder vivir en victoria esta carrera de la fe. Y en medio de todas las circunstancias, agradecer a Dios. Así que Amén. mantengamos esa actitud de estar siempre gozosos, Amén. de orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo. Y yo creo que cuando nosotros atravesamos las circunstancias de esa manera, vamos a poder disipar todas esas voces de duda que nos intentan alejar de Dios y por el contrario, vamos a aprender a escuchar la voz de Dios en medio de las situaciones que podamos atravesar. Sabemos que Dios siempre estará allí, atento a nuestro clamor, atento a nuestras oraciones, guardando y cuidando de nosotros. Amén. Dios es un Dios de retribución y Dios compensa a los que se mantienen fiel creyendo en Él. Y Amén. un consejo que yo puedo dar es que nunca te compares con los demás, porque a veces te vas a preguntar, pero pues yo tengo que sufrir más que los demás. Y es que a todos Dios nos ha dado una medida de fe diferente y también Dios nos va a dar recompensas diferentes a cada Amén. uno, según, Amén. ¿verdad?, lo que hayamos hecho. Yo tengo un gran amigo. Yo a veces digo, Dios mío, ya por favor, ya que, o sea, una persona que ama a Dios, apasionado por Dios, sin tener recursos, yo no sé cómo, él va a muchas partes del mundo predicando el evangelio, llevando, Ujú, eh, supliendo necesidades de gente necesitada. Una persona que él mismo tiene necesidades. Y ujú, encima de todo lo que él hace, está pasando batalla tras batalla, mayormente es física, de ujú. salud. Dios mío, por favor, cójalo suave con mi amigo. O ya suéltalo, dale la victoria, no sé, de verdad, yo no sé ni cómo ya orar por él, pero es impresionante. Me llena, eh, me llena de, o sea, no de gozo, sino que me inspira. La vida de él Ujú. me Inspira. inspira. Ujú. Yo saber su vida personal por lo que está pasando, cómo vive, las necesidades que pasa y lo que él hace por Dios, para mí es una inspiración. Wow, así Y es. para mí hace que yo no tenga excusa, definitivamente que yo no tengo excusa. Y Exacto. yo quiero verme delante de Dios como que no tengo excusa. Al final, aunque yo pueda pensar que la tengo, me voy a engañar a mí mismo, ¿verdad? Pero yo quiero verme y quiero tener un ejemplo que me recuerde de que Michael, tú no tienes excusa. Y en el mundo vamos a tener aflicciones, Dios lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, así mismo lo dijo, pero él dijo más confiad porque yo he vencido al mundo. La diferencia entre tener aflicciones en el mundo y tener aflicciones con Dios, estando
en Dios es que nosotros tenemos una esperanza como el mundo no la tiene. Mira, Ujú, yo perdí a mi mamá, la quisiera tener aquí, por supuesto. Quisiera comer su comida que tanto disfrutaba. Quisiera que mis hijos experimentaran la dulzura de mi mamá, que era una mujer muy dulce. Pero tú sabes qué, le doy gloria a Dios de que yo perdí a mi mamá estando en Cristo, porque yo tengo una esperanza que el mundo no tiene. Así mismo lo dice la palabra. ujú, Tenemos una esperanza que el mundo no tiene. ¿Cuál es la esperanza? De que algún día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, perdón, déjame darle para atrás. La palabra dice que los que duermen en Cristo no están muertos, no están muertos, ellos duermen y algún día va a sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros los que estamos aquí en la tierra que esperamos al Señor. Mi esperanza es de que yo la voy a volver a ver y voy a pasar una eternidad juntamente con Jesús y con ella. Y esa es mi esperanza. Y eso es lo que a mí me ha ayudado en estos años de que la perdí a echar hacia adelante, a ayudarme a mantenerme firme en la fe, porque tengo el deseo, o sea, ujú. ya tengo un bono a la salvación de mi alma, eso es principal. Pero el Ujú. bono de la salvación de mi alma es que voy a volver a reencontrarme con mi mamá. Mira que qué bueno Amén. es Dios. Así que, amados, mientras tú estás pasando la situación que estés pasando, mientras tú estás sufriendo, el sufrimiento es bíblico porque cuando tú sufres por Dios, eres constituido un heredero y un heredero de Dios y un coheredero juntamente con Cristo a través del Ujú. sufrimiento y a través del Así es. sufrimiento solamente. Amén. Y recordemos que la gloria venidera es mucho mayor Amén. que nuestro sufrimiento ahora. Así que ante las circunstancias difíciles, trata de no cuestionarte por qué yo, por qué a mí, sino di, Señor, en tus manos estoy. Señor, cumple tu propósito en mí, que yo pueda servir de inspiración a otros, consolar a otros, Señor, y que esto sirva como un testimonio de tu grandeza, de tu fidelidad y de tu poder. Y gracias porque lo que me espera es mucho mayor. En ti confío y me voy a enfocar entonces en eso que tú tienes para mí, en esa recompensa eterna. Bueno, amigos, si esta clase ha sido de bendición para sus vidas, yo les animo a que lo comparta, que nos deje algún comentario de cómo Dios le ha hablado a ustedes en medio de las circunstancias difíciles. Dios mediante, les veremos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal. Sean todos bendecidos en el amor del Señor. Chao, chao.